vamos a leer desde el versículo 35 al 38. Mateo 9. Un texto muy conocido por todos. Seguramente lo has leído más de una vez. Es de las lecturas que casi todos cuando empezamos en los caminos del Señor leemos obligatoriamente ahí, porque empezamos por los evangelios y quiera que no pasamos por este tipo de textos. Y dice Mateo 9, versículo 35 en adelante. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo, di conmigo, compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos un momentito. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para lo que tú hoy quieres sembrar en tu pueblo, en tu iglesia, en cada uno de nosotros. Señor, nos disponemos a recibirla en paz, en tranquilidad, Señor, y sobre todo con atención, porque queremos ser edificados por tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los pasajes más conocidos del ministerio de Jesús es sin lugar a duda este que acabamos de leer. Ese momento en el que Él está alzando la mirada y viendo algo que le rompía el corazón, viendo algo que le quebraba por dentro. Y creo que es un texto que nos va a ayudar en el año en el que estamos, aún más, con ese lema que aparecerá ahí detrás mía, que sí. Con ese lema, está ahí detrás, ¿no? Sí, como he visto mirando para allá. Que pone, alza tus ojos. No me diga que la pantalla se va y se viene. Oh, eso es que la tele ya está diciendo, ha cumplido 12 años ya la tele está diciendo, cámbiame. Esperemos que no. Alza tus ojos. Alza tus ojos. Y el Espíritu Santo lleva un tiempo inquietándonos a mi esposa y a mí como pastores en la dirección en la que leíamos este pasaje de esta mañana, en la que como congregación tenemos que levantar nuestra mirada y mirar más allá de estas 4 paredes. Y no para cambiarnos de local, que así queremos hacer. No es para eso, sino para ser capaces de ver aquellos que hoy no están aquí con nosotros acompañándonos. Para poder ver a tantas vidas que hoy por hoy no se están sentando en un lugar al lado tuyo, que hoy por hoy no están teniendo la oportunidad de tener un encuentro con el mensaje que transforma y que cambia vidas. Al igual que un día tú tuviste un encuentro con ese mensaje transformador. Hemos comenzado este 2025 con nuevas expectativas. Esas expectativas no son otras que las de comenzar a mirar las expectativas de Cristo para este tiempo. Que siguen siendo las mismas que aquel día cuando estaba en aquel lugar levantando la mirada hacia un grupo de personas que se veían desamparadas, sin oportunidad. Creemos que estamos viviendo en este año 2025 un nuevo desafío, como te decía el domingo pasado cuando presentábamos la palabra lema para este año. Al mismo Jesús le encantaban los desafíos. ¿Tú lo crees o no? Si te fijas en el ministerio de Jesús, durante los 3 años que estuvo en este mundo, fue de desafío en desafío. Estuvo atravesando momentos donde tenía que enseñar, momentos donde tenía que manifestar su poder, momentos donde tenía que estar en tiempos de soledad y de quebranto. Él enfrentó muchos desafíos. Y a cada paso que él daba, ¿sabes? Jesús no iba paseando por allí de forma casual. Cada paso que daba, él lo daba de una manera muy intencional porque iba buscando un nuevo desafío para poder impactar la vida de alguien, para poder transformar el corazón de alguien.
Y ese es el tipo de desafío que Dios en este tiempo quiere que tú y que yo, como iglesia, la buena semilla, aquí donde estamos, seamos capaces de acometer, seamos capaces de abrazar. Un desafío que nos lleve a poder transformar corazones, a poder presentar un mensaje diferente, un mensaje que renueve las vidas de muchos. Jesús, en cada nuevo desafío, quería decirles a aquellos que le acompañaban, a aquel grupo de hombres que caminaban con él, mira, para mí no hay imposibles. Para mí no hay obstáculos, para mí no hay barreras. Cada desafío que se presenta se puede conquistar. Y a vosotros os va a tocar un día enfrentar desafíos. No dudéis, podréis conquistarlos. Podréis alcanzarlos. ¿Y sabes por qué? Él le decía, porque no se trata de vosotros, se trata del poder de Dios obrando en vuestras vidas. Se trata del poder de Dios obrando en vuestros corazones. Pero bueno, vayamos al pasaje que hemos leído y brevemente miramos qué es lo que ahí Jesús está queriendo transmitir a sus discípulos. Y en esta mañana yo te invito a que digas, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. No solo fue para los 12, sino que en este día esta palabra es para ti. Que estás ahí sentado, que estás ahora 12 de la mañana del 2025, del día 26, en Cádiz. Esta palabra es para ti. Si estás aquí es porque Dios quiere darte esta palabra en esta mañana. ¿Qué cosas esperas hoy en tu vida? ¿Qué estás aguardando en tu vida? Quizás que el dolor que sufres, quizás que esa enfermedad que estás atravesando comience a remitir. Que los medicamentos que estás tomando comiencen a hacer efecto. Quizás estás hoy aquí sentado esperando que una situación en tu casa sea cambiada. Que tu esposo sea cambiado, que tu hijo sea transformado, que el ritmo o las discusiones o las situaciones de conflictos que estás viviendo en tu hogar hoy desaparezcan. Quizás hoy estás sentado ahí diciendo, Señor, necesito un milagro en mi casa. O quizás estás ahí sentado diciendo, Señor, líbrame de estos pensamientos que me roban la paz. Quítame de estos recuerdos que me atan. Quítame de estas sensaciones que no me dejan avanzar. O quizás simplemente estás ahí sentado diciendo, Señor, que esta sea la semana en la que tú me abres puertas en un mejor trabajo. Que esta sea la semana en la que puedo aprobar los exámenes a los que me tengo que presentar. Que esta sea la semana en la que veo algo nuevo, diferente y mejor para mi vida. Pues mira, si estás ahí sentado pensando todo eso, preguntándote todo eso, ¿sabes lo que te digo? Bienvenido al club. No eres el único que piensa todo eso. No eres el único que se pregunta eso. Hay millones de personas fuera en este mundo que se están lanzando las mismas preguntas que tú. Hay millones de personas alrededor tuya cuyas preguntas se parecen más a las que tú tienes en tu corazón que de lo que imaginas. Personas que están diciendo cada día por qué, para qué y hasta cuándo. Personas que están llorando en su quebranto, que están llorando en su dolor, que están atravesando su enfermedad. Así que no estás solo en medio de ese mar de preguntas. No estás solo en ese mar de emociones. ¿Sabes por qué? Porque la espera de algo mejor es algo que va intrínseco en el corazón del ser humano. ¿Cuántos esperamos algo mejor? Cada mañana. La esperanza del ser humano es decir, algo mejor va a venir. La situación va a cambiar. Cuando vas a una entrevista de trabajo, tu esperanza es que ese trabajo sea el tuyo. Cuando te levantas por la mañana después de haber pasado una noche de dolor, hoy va a cambiar mi vida, los medicamentos van a cambiar mi salud. Hoy algo nuevo va a suceder. Todos deseamos en este mundo prácticamente ese tipo de cosas. ¿Y sabes por qué? Porque la espera de lo mejor ha sido parte de nuestra naturaleza como seres humanos a lo largo de la historia. ¿Por qué te digo todo esto? A menudo hemos recibido el anuncio de cosas mejores que iban a suceder. ¿Te han dado buenas noticias o no? ¿O solo te dan las malas? Tú eres el que dicen, a todas las malas te las vamos a dar a ti. Pero seguramente te han dado alguna buena noticia alguna vez, ¿sí o no? Todos esperamos o hemos recibido el anuncio de cosas mejores que iban a acontecer. Quizás a nivel social, quizás a nivel familiar,
quizás que iban a subir ciertos beneficios como personas. Todos hemos escuchado, algo mejor va a llegar a mi vida. O simplemente todos hemos aguardado a alguien que tenía que llegar a casa. Esto es como el anuncio de vuelve a casa por Navidad. ¿Quién no ha esperado con ansia a un familiar que estaba afuera? ¿Quién no ha esperado con ansia a los nietos que vivían en otra ciudad? ¿Quién no ha esperado con ansia a su enamorado o a su enamorada? Yo estoy seguro que Miemo, si supiera que mañana su novia va a aparecer por esa puerta, estaría con el corazón que se le saldría del pecho. Si le llegara la noticia, mira que tu amada va a venir de Costa de Marfil. Porque la espera de alguien nos hace inquietarnos, nos hace ponernos alerta y esperar con todo el deseo de nuestro corazón, y sobre todo cuando es algo bueno y agradable. Y ese era el caso del pueblo judío. Así se encontraba la sociedad en la que Jesús estaba moviendo en aquel tiempo. ¿Sabes? El pueblo judío estaba esperando un cambio. Llevaba años esperando un cambio. Esperando que algo fuera distinto en su realidad. Que por cierto, la realidad que estaban viviendo no era la que más les gustaba. No era la más agradable. Muchas veces leemos la Biblia, pero recuerda, el pueblo judío estaba bajo el imperio romano. Estaban sujetos a un imperio, tenían que pagar tributos, no podían vivir con toda la libertad que ellos desearan. Y si recuerdas la historia del pueblo de Israel, no fue la única vez que estuvo bajo la opresión de un imperio. Pasó por muchos momentos de dificultad. Y durante todo ese tiempo, ellos estaban aguardando un cambio. ¿Recuerdas a Natanael? ¿Sí? ¿Dónde estaba Natanael un día que lo encontraron? Debajo de una higuera. ¿Y sabes qué estaba haciendo Natanael allí, no? ¿Te acuerdas? Natanael estaba preguntándose, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será el cambio? ¿Cuándo será aquel que ha de venir que aparezca en escena? ¿Hasta cuándo, Señor, esperaremos? ¿Hasta cuándo, Señor, aguardaremos? El pueblo de Israel esperaba. Esperaba con ansias, pero a la vez esperaba con desilusión. A la vez esperaba con dolor. Pero muchas veces el pueblo de Israel esperaba con esperanza. Tenía la esperanza puesta en que aquel que había profetizado los profetas del Antiguo Testamento, un día tenía que aparecer en escena. Un día tenía que llegar. ¿Y qué esperaba? Esperaba que el reino de Dios viniera de una vez por todas y se instaurara en medio de ellos. Wow. ¿Cuántos años esperando eso? Ese era el pueblo a quien Jesús vino. Ese era el pueblo a quien Jesús impactó. Ese era el pueblo a quien Jesús habló, predicó, enseñó, en medio del cual Él caminó. Cuando los profetas hablaban, lo hacían para el presente y para el futuro. Los profetas decían, ya viene, ya llega. Decían, pronto vendrá el que traerá justicia y paz a la civilización. Era un anuncio repetido durante muchas veces a lo largo de los siglos, hasta que un día cambió. Hasta que un día ese anuncio fue transformado. Porque un día en una pequeña aldea llamada Belén, un niño nació. Un día en una pequeña aldea, un niño iba a cambiar la realidad de toda la humanidad. No solo de la nación de Israel, no solo del pueblo de Israel, sino que iba a cambiar la realidad de toda la humanidad. Y ahí estamos tú y yo, en el año 2025 metidos. Ahí estaba tu realidad y mi realidad. Y ese niño, cuando se hizo adulto, comenzó a proclamar un mensaje que para ese pueblo ya era conocido, que para ese pueblo ya había sido anunciado y ya había sido anhelado. ¿Y sabes cuál es ese mensaje? El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Un mensaje que hablaba de que ese reino de los cielos es como un grano de mostaza que crece y se hace un árbol, que va agrandándose. Ese reino de los cielos que crece y que pertenece a los pobres,
de espíritu, a los pobres de corazón. Y así, anuncio tras anuncio, un día, Jesús decía una y otra vez, el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Y yo creo que Jesús sabía de lo que hablaba. Yo creo que Jesús entendía bien claro lo que estaba proclamando. Fíjate, si estaba cerca, que estaba andando entre ellos. Se estaba moviendo entre ellos. Y no solo eso, sino que Él mismo se iba a convertir en la puerta para que no solo el pueblo judío, sino para que toda la humanidad tuviera acceso a esa comunión con el Padre. Pudiera entrar nuevamente de forma confiada delante del trono de Dios. Para que toda la humanidad pudiera disfrutar ese reino especial. Cuando Jesús murió en una cruz para pagar por los pecados de todas las personas del mundo. Cuando Jesús resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, hubo un cambio que se produjo. Hubo una transformación que se produjo no solo en el ambiente físico, sino sobre todo en los ambientes espirituales. El reino de Dios dejó de estar cerca para estar definitivamente en nosotros. Para estar definitivamente en cada uno de nosotros. Y en estas líneas del Evangelio de Mateo vemos la realidad del reino de Dios. Todo comienza con Jesús. Todo comienza con Él. Él vino a cambiarlo todo. Si lees las primeras líneas del pasaje de hoy, dice claramente, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y es que incluso si vas a los párrafos anteriores, encontramos a Jesús sanando, expulsando demonios, obrando milagrosamente diferentes situaciones. Vemos a Jesús trabajando a full time. Para Jesús no existía los fines de semana. Él estaba ahí enchufado con el propósito para el cual el Padre le llamó. Encontramos a Jesús restaurando vidas, cumpliendo su ministerio. Porque Jesús vino a este mundo a vencer al pecado que nos afecta. A ese pecado que nos ata. A ese pecado que nos deja avanzar ni crecer como hijos e hijas de Dios. Y sabes, ese pecado se muestra en la intranquilidad que hay en el corazón del ser humano. La intranquilidad que hay en el corazón del ser humano. Hoy veníamos hablando en el coche con Marcel y con Janet. Y nos contaban una oportunidad que habían tenido de hablar con un chico ayer y les decía, mira, la felicidad no está en X, porque incluso conocí a alguien que lo tenía todo y acabó suicidándose en un bosque. ¿Y sabes por qué? Porque la intranquilidad no está en lo que podamos abarcar. La intranquilidad está en que somos pecadores. Estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos tener un encuentro íntimo y personal con Jesús. Amén. Los sentimientos de culpa están ahí todos los días. El ser humano está constantemente buscando la paz. Y esa paz no llega. ¿Saben? En este tiempo se han disparado, escúchame bien, se han disparado las terapias, se han disparado los lugares de retiro para meditar espiritualmente, se han disparado todo ese tipo de cosas a las que asiste gente que como tú y como yo tienen un gran problema y ese problema se llama pecado. Y ese pecado les ha quitado la tranquilidad, les ha robado la paz y en medio de la búsqueda de la paz, ellos se encaminan a tratar de encontrarla por medios que no son los correctos o que no van a lograr llegar a implantar esa paz en sus corazones. ¿Cuántos tienen miedo a morirse? ¿Con cuántos hablas muchas veces? Yo recuerdo una hermana que tú hablabas de la muerte y salía corriendo. Se iba literalmente. Tú hablabas de infarto al corazón y desaparecía. Porque el miedo está ahí. Porque es parte de lo que el pecado se ha tratado de inculcar en el corazón del ser humano. Miedo
a todo lo que no conoces y aquello que te puede dañar. Tú y yo somos parte de esa multitud desamparada. Tú y yo somos parte de esa multitud explotada y muchas veces atada por nuestra propia conciencia. Eso éramos tú y yo. Ahí estábamos nosotros. ¿Cuántas personas han tratado y aún hoy tratan de encontrar en la religión, en la filosofía o en diferentes estilos de vida la seguridad que les permita dormir tranquilos? La seguridad que les permita descansar. No se compran el mejor colchón. Tratan de buscar algo que les alivie la conciencia. Pero en esta mañana tú y yo tenemos una respuesta muy fuerte, muy clara y muy intencional. Mira, ahí no vas a encontrar esa paz. Lo único que vas a hallar son nuevas normas. Lo único que vas a hallar son nuevas cuerdas que te van a atar, que te van a limitar y que van a obstaculizar aún más el que puedas encontrar la verdadera paz. Vas a encontrar exigencias y todo eso te va a seguir llevando a la desesperación. ¿A cuántos nos ha sacado Dios de la desesperación? ¿A cuántos nos ha sacado Dios de la depresión? ¿A cuántos nos ha sacado Dios de la ansiedad? ¿A cuántos nos ha sacado Dios de aquellas cosas que un día se hacían montañas, pero cuando miramos a Jesús, de repente todo eso empezó a parecer un llano fácil de caminar, fácil de circular? Algo así le sucedía al pueblo judío. Versículo 36 hemos leído, dice que al ver las multitudes, es decir, cuando Jesús levanta su mirada y ve las multitudes que estaban allí, dice que Jesús tuvo compasión de ellas. El corazón de Jesús se rompió. Yo te quiero preguntar, ¿se rompe tu corazón ante la necesidad de salvación de este mundo? Si fuéramos con la pregunta hecha, todos diríamos que sí, ¿vale? Esto es como la pregunta de test, que tú contestas la que hay que contestar. Y como buenos cristianos ya no sabemos la respuesta, tenemos que decir que sí. Pero yo quiero que en esta mañana no contestes rápido. Quiero que en esta mañana, cuando terminemos este tiempo y salgas a la calle y comiences a ver multitudes desamparadas, tú mismo te respondas, ¿se rompe tu corazón? ¿Se quiebra tu corazón? De repente comienza a haber compasión porque están desamparadas, dice, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y todos sabemos lo que pasa con un rebaño cuando el pastor no está. Ese rebaño es atacado por los lobos, ese rebaño es pasto de los depredadores, ese rebaño es prácticamente dispersos y es fácil acabar con cada uno de ellos. Dice que estaban desamparadas y ese término es un término cargado de dolor y de desesperación. Las multitudes que Jesús estaba viendo eran multitudes que estaban literalmente sin rumbo. Una multitud que estaba bajo la influencia del maltrato social y religioso de aquel tiempo. La gente andaba de un lugar para otro buscando una paz que no podían encontrar en lo que el mundo les estaba ofreciendo en aquel momento. No podían encontrar seguridad en el Imperio Romano, no podían encontrar seguridad en los fariseos, no podían encontrar seguridad en los sacerdotes, no podían encontrar seguridad en nada que el sistema les estaba ofreciendo. Las multitudes estaban desamparadas, buscando algo que no encontraban, buscando un perdón, una reconciliación que no alcanzaban. La mayoría de los líderes religiosos del tiempo de Jesús se habían encargado de poner algo muy complicado de llevar a cabo. Se habían encargado de poner unos obstáculos tan grandes para acercarse a Dios que casi nadie podía salir de ese lugar diciendo, lo he alcanzado hoy, lo he logrado hoy. Como si eso fuera lo que Dios estaba pidiendo al pueblo para acercarse delante de su presencia. Yo lo diré siempre, pero uno de los pasajes que más me gusta es ese momento en el que Jesús se sienta allí, al borde de la montaña, cerquita del mar. ¿Cómo se llama ese mar? Se me ha ido el nombre. El mar de Galilea, el mar de Genesaret.
Tuvimos la oportunidad de estar sentados en esa montaña en el año 2019. Y tú te imaginas esas escenas de las que más me gusta. Porque ahí Jesús comenzó a desgranar todo ese sistema complicado que la sociedad se había encargado de poner, de estructurar. Se encargó de desgranarlo y de acercar el corazón de Dios al pueblo. Donde Él hizo ese maravilloso sermón que se llama el Sermón de la Montaña y aclaró cuál era el corazón de Dios para con su pueblo. A eso se refiere Jesús cuando dice en Mateo 23:4 que los escribas y fariseos, dice, imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. De eso se había encargado el pueblo, la sociedad de aquel tiempo, poner cargas, y la gente no lograba acercarse a Dios en la manera tan sencilla que Dios había dispuesto. Mira, el contraste con esto fue Jesús. Él vino a enseñar y a predicar el evangelio del reino. Jesús nos vino a traer una nueva ley, una nueva normativa. Jesús vino a traer la buena noticia de que el reino de Dios se había acercado. Él vino a traer la buena noticia de que el Salvador estaba dispuesto, estaba preparado. Y como el profeta Isaías había anunciado, iba a llevar sobre sí nuestros males e iba a sufrir nuestros dolores. Ese era el mensaje que Jesús estaba trayendo en medio de la sociedad de aquel tiempo. Algo que había sido anunciado. Jesús era la buena noticia para el pueblo judío. Jesús es la buena noticia para el pueblo judío hoy por hoy. Muchos judíos siguen esperando a que ese Mesías prometido llegue. Pero Él es la buena noticia que ya vino. Él es la buena noticia para ti y para mí en esta mañana. Él es la buena noticia para millones de personas que están alrededor del mundo desesperados, desamparados, sin salida, buscando la paz en cosas en las cuales nunca las va a hallar. Él cargó sobre sus hombros nuestros pecados. Él los llevó a la cruz. Nos libró de toda culpa. Él restauró nuestra relación con Dios. Y tengo una noticia para ti, para que puedas darla a muchos. Mira, el pecado ya no tiene más poder para acusarte y condenarte. Fue vencido. Fue derrotado. El pecado fue derrotado. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Su corazón se quebró. Su corazón se rompió. Él se conmovió interiormente a tal punto que su cuerpo, incluso en determinados momentos, si lees la palabra, reaccionó a dolores físicos. Atravesó momentos complicados, pero él sabía que para eso había venido. Él sabía que para eso él estaba en este momento, en este mundo, para cargar con el dolor y la desesperación de las personas. Y eso incluía, ¿sabes qué? El dolor y la desesperación de todas las generaciones, hasta que un día Él venga a buscarnos, hasta que un día Él regrese. Porque los dolores de Jesús no se limitaron a su sufrimiento en la cruz, sino que cada día Él cargó los sufrimientos de la gente sobre sí mismo. Su compasión se transformó en la acción para pagar el precio por nuestros pecados, por los tuyos. Yo no sé cuán grande es tu lista de pecados, yo conozco la mía, pero Él pagó esa lista de pecados. Yo no sé si tu factura es de las que levantas hasta el suelo y llega hasta aquí, pero Él la pagó. Él ya la abonó. Él ya no te lo tiene en cuenta. Quizás dice, pero pastor, es que mi vida es desastrosa. No te preocupes. Jesús te perdonó. Jesús te restauró. Jesús está aquí para hacerte alguien nuevo. Mira, hay oportunidad. Ya no estás desamparado. Ya no estás desamparado. Y quiero decirte, ese es el mensaje que tú y yo tenemos que declarar y proclamar en este año a esta sociedad. Ya hay oportunidad, no estás desamparado. Deja de moverte como si no hubiera una nueva oportunidad. ¿Qué pasa con las multitudes? Que
¿Qué ocurre con aquellos que no saben o conocen acerca de Él? Mira, alguien tiene que seguir con el anuncio del amor de Dios. Alguien tiene que levantarse en medio de este tiempo. Así que Jesús les dijo a sus discípulos, a la verdad, en la segunda parte, la mies es mucha. Pero fíjate, Jesús tenía un equipo allí, pero Él dice, más los obreros son pocos. Es decir, aquellos que trabajan para que el reino de los cielos, para que el reino de Dios sea extendido, para que el anuncio del evangelio sea implantado en los corazones. Dice, son pocos. Ahí Jesús no tenía en su mente la estructura del grupo de alabanza, no tenía en su mente la estructura del departamento de acción social, no tenía la estructura del departamento de limpieza, trabajo con niños. No. Él estaba diciendo, mira, los obreros que tienen que anunciar que el reino de Dios se ha acercado, son pocos. No son bastantes, no son suficientes, porque hay mucha gente que necesita conocer al Mesías. Hay mucha gente que necesita conocer al Salvador. Y les dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué hizo Jesús durante los 3 años en los que anduvo predicando y enseñando y sanando dolencia? Jesús ese tiempo reclutó a hombres y mujeres. Estuvo caminando entre ellos, enseñándolos. Los equipó con todo el conocimiento de la voluntad de Dios. Les mostró y les reflejó el amor del Padre. Les dijo, vais a tener nuevas fuerzas, vais a ser capacitados, vais a poder hacer aún cosas mayores que las que yo hago, para que ellos pudieran salir y predicar buenas nuevas. Para que ellos pudieran extender el reino de Dios. Los equipó con la buena voluntad de Dios. Jesús a lo largo de esos años repitió una y otra vez. Aquellos que le seguían con cada acto, con cada palabra, con cada enseñanza, les dijo, alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos, levantar vuestra mirada, dejar de ver, lo que decíamos el domingo pasado, dejar de ver vuestra pequeñez para comenzar a ver lo grande que es Dios, para comenzar a ver cuál es la capacidad que Dios tiene para hacer cosas inimaginables. En el libro de Hechos encontramos que ahora los que habían sido cosechados, aquellos que un día estaban desamparados, aquellos que un día estaban con su mirada simplemente en las redes, en lo que iban a coger, aquellos cuya mirada estaban en su enfermedad, aquellos cuya mirada estaban en su vida llena de pecado, llena de desdicha, aquellos cuya mirada estaba incluso en la muerte. Aquel día en Jerusalén, el día de Pentecostés, aquellos que habían sido cosechados, ahora eran los que iban a salir a cosechar. Eran los que iban a salir a buscar la mies, la siembra, porque ya estaba lista. Aquellos que conocieron al Maestro no tuvieron opción, porque como buenos seguidores de Jesús no se les ocurrió orar, Señor de la mies, envía a otro, pero a mí déjame tranquilo. Señor, envía a mi hermano que está al lado, pero a mí no me mandes. Quizás hay alguno que está orando en esta mañana de esa manera. Señor, esta palabra es para mi hermano, le viene tremenda. Yo creo que ninguno aquel día estaba en esa oración diciendo, envía obreros, por favor, pero no nos envíes a nosotros. Yo creo que todos aquel día estaban diciendo, Señor, úsanos. Pero no solo a nosotros, sino que levanta más obreros, porque la mies es mucha. Voy a terminar en esta mañana, voy a concluir. Mira, un día tú y yo fuimos parte de esas multitudes que estaban desamparadas. Si miras a tu pasado, no es malo mirar al pasado de vez en cuando. No para volver o para anhelarlo, sino para decir, Señor, gracias por el lugar de donde me sacaste. Para decir, Señor, gracias porque en medio de esas multitudes desamparadas yo era uno de ellos. Yo estaba ahí caminando como uno más. Multitudes que estaban desesperadas, abusadas, explotadas, desechadas, como el pecado hace con nosotros, ¿verdad?
como el pecado hace con el ser humano, que lo reduce a nada, lo reduce a algo insignificante. ¿Sabes? Esa situación día tras día en la que tú y yo estábamos, hay muchas personas en este mundo que esa situación les recuerda el vacío espiritual en el que viven. Hay muchos viviendo un vacío espiritual que no pueden llenar por su propio esfuerzo. El pueblo de Israel trataba de buscar el llenar ese vacío por la religión, por cosas, por costumbres, por normas, pero no iban a poder llenarlo. El único que podía llenar ese vacío se llamaba Jesús. Aquel que caminó entre ellos. Y yo quiero decirte, iglesia, en este año 2025, alza tus ojos. Alza tus ojos, porque esas multitudes necesitan ser alcanzadas hoy. Necesitan ser alcanzadas hoy. Por eso te decía, sientes compasión por las vidas. Cuando sales de aquí y comienzas a ver, comienzas a mirar, comienzas a relacionarte, tu corazón se rompe. Si no es así, no te avergüences de decirlo. Dile: Señor, pon compasión en mi vida por las vidas. Pon compasión en mí por las almas. Una compasión tal que cuando las vea no calle. Que cuando las vea de mi boca salga una palabra de vida, de esperanza para ellos. Esas multitudes necesitan ser rescatadas. Y para eso tú y yo debemos seguir orando. Debemos seguir involucrándonos en ser parte del reino de Dios. La generación anterior a nosotros, ¿sabes qué? Fueron hombres y mujeres que oraron para que tú y para que yo hoy estemos aquí. Quizás ni conoces a quien oraba por ti. Quizás ni sabes quién es el que levantaba una oración. A lo mejor era tu madre, a lo mejor era tu padre, a lo mejor era un primo. Pero hay lugares a lo largo del mundo donde hay creyentes que están clamando y orando, y lo voy a decir de forma puntual, porque en España haya un cambio espiritual. Porque en España algo acontezca. Por eso vienen misioneros aquí a trabajar en España. No te creas que vienen de turismo. Si no, preguntarles a Marcel y a Janet si han venido de turismo, de lunes a viernes. Vienen porque hay una pasión, porque creen que hay algo que va a acontecer en todo el mundo y que tú y yo, como españoles, necesitamos tener un encuentro con Dios. Hay gente a los que Dios está poniendo carga específica por tu tierra, por tu nación. Y sabes, hubo un tiempo donde hubo gente que estuvo orando por ti, por mí, quizás en la otra punta del mundo. Y tú quizás ni lo sabes, pero ellos estaban clamando: Señor, esa multitud que está en España. Y a lo mejor en medio de esa multitud estaba tu cabecita ahí, en medio de tu vida, de tu día a día. Y esa oración estaba llegando a tu vida, a tu corazón. Y Dios te estaba transformando. Dios te estaba tocando. Dios estaba poniendo a alguien en tu camino que te hablara acerca de ese reino capaz de cambiar tu realidad. Por eso tú y yo estamos aquí. Porque una generación oró para que Dios enviara obreros a su reino y no se excluyó de la obra misionera. Por eso tú y yo hoy estamos aquí. Nosotros fuimos alcanzados de la misma manera que los primeros discípulos de Jesús fueron alcanzados. Que ellos mismos alcanzaron a muchos y que otros después alcanzaron a más. Porque el reino de Dios necesita avanzar y crecer para que ninguno se pierda, para que todos puedan proceder al arrepentimiento, para que cada generación tenga la oportunidad de conocer quién es Dios. El día de Pentecostés en Jerusalén empezó una reacción en cadena y una multitud que formaba parte de un sistema vacío y sin esperanza, que caminaba día tras día sin rumbo, se convirtió en un ejército de obreros.
Era un ejército que de repente comenzó a mirar a las multitudes y sintió compasión. Yo me imagino a Pedro aquel día dando aquel discurso. Pedro estaría roto, pero a la vez estaría lleno de fuerza, de poder, estaría lleno de pasión, pero su corazón estaría quebrado. Porque había una multitud enorme de gente que no conocían a aquel a quien él había experimentado, con quien él había caminado. Aquel día, aquella multitud se convirtió en un ejército de obreros en acción que iban a transformar a su generación por medio de la oración y de la acción. Muchos aquel día respondieron al llamado, heme aquí. Y ahí comenzó uno de los mayores avivamientos que conocemos en toda la historia, que llegó hacia todo lo que fue el territorio del Imperio Romano e incluso a muchos lugares. Muchos aquel día alzaron sus ojos y al igual que el maestro pudieron contemplar frente a ellos una multitud de la que tuvieron compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esta vez no solo oraron, Señor, envía obreros a tu mies. Esta vez ellos dijeron, yo quiero ir. Yo quiero ser uno de los que tú uses para alcanzar a las naciones. Yo quiero ser uno de los que tú uses para alcanzar mi barriada. Yo quiero ser uno de los que tú uses para alcanzar mi nación. Cada uno de nosotros somos el resultado de la disposición del corazón de alguien. Y hoy como iglesia, y con esto acabo, seguimos orando por obreros para la mies. Pero sobre todo seguimos siendo parte de los discípulos que Dios ha llamado para mostrar compasión y comunicar buenas noticias. Amén. No solo para decir, Señor, envía obreros para tu mies, sino para decirle, Señor, yo tengo que ir, yo voy a ir, cuenta conmigo, pero no dejes que vaya solo. Levanta más hermanos, levanta más obreros, porque la mies es mucha y yo solo no voy a llegar a tiempo para que no se pierdan. Yo solo no voy a alcanzar cada rincón, cada lugar de este planeta. Necesito ser parte de un gran ejército de hombres y mujeres que dan un mensaje de esperanza. Trabajar en el reino de Dios significa establecer relaciones, significa caminar con las personas, significa mostrar el amor de Dios, significa amar, apoyar, consolar, instruir. Y tú y yo hemos sido llamados para ser ese tipo de discípulos, para hacer la misión y expandir el reino de los cielos, porque eso es un estilo de vida. Mira, el cristiano no es el que se levanta los domingos por la mañana y viene a la iglesia. El cristiano es el que día a día vive un estilo de vida. Vive un estilo de vida. Y solo es posible cuando como iglesia alzamos nuestros ojos y comenzamos a ver que fuera hay una multitud desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Ponte de pie en esta mañana.